¿por qué el mundo celebra a los muertos? ¿Se han preguntado por qué? Es una costumbre antiquísima, antigua totalmente, de toda la historia del hombre. Los egipcios, por ejemplo, los embalsamaban y los lloraban por meses. ¿Sí? 2 meses, 3 meses lloraban a sus muertos. Y así cada pueblo ha tenido sus costumbres en cuanto a los muertos. ¿Por qué lo hacen? Delante de nuestros ojos también la gente que no conoce la verdad de Dios llora a sus muertos, abraza a sus muertos, no quiere desprenderse de sus muertos y los festeja también. Festejan a la muerte, festejan a los muertos. Y ellos creen que los muertos pueden venir en este día especial de ellos y que pueden venir y saborear nuevamente esos manjares que en vida saborearon, disfrutaron y que pueden estar nuevamente aquí. ¿Qué dice la Biblia? Pero la pregunta que hacía al principio, ¿por qué el mundo celebra a los muertos? Y a la luz de la palabra de Dios, la respuesta que podemos tener muy fácilmente, número 1, es por el temor que el hombre tiene a la muerte. El hombre tiene temor a la muerte. En Hebreos 2:15 dice que el hombre está sujeto a servidumbre por el temor de la muerte. Y en Jeremías 10:3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, las costumbres de los pueblos son vanidad. Son pensamientos, ideas que se hicieron costumbres debido a ese miedo, a ese temor que tienen a la muerte. Pero otra cosa, lo creen tanto y creen tanto en sus formas de pensar y estas acciones que ellos hacen, que ellos piensan que todos sus caminos son perfectos y limpios en su propia opinión. Ellos piensan que lo que opinan, que lo que creen está bien. Pero dice Dios, las costumbres de los pueblos son vanidad. Y el hombre tiene temor a la muerte. Esa es la verdad. Y han ido mucho más allá. Y es algo creado, originado, creo que aquí precisamente en México, no sé si en alguna otra parte, pero ustedes saben que aquí adoran a la muerte. Le han hecho altares, le rinden ofrenda, le rezan y le llaman la Santa Muerte. De santo no tiene nada. Es algo abominable delante de Dios. Y el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando un hombre le quería seguir, le dijo: Señor, déjame que vaya y entierre a mis padres. ¿Sabes qué, Señor? Tengo mis padres ancianos, voy a estar con ellos hasta que muera, los voy a sepultar y entonces te voy a seguir. Y el Señor Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y también en su palabra el Señor nos dice en su gran verdad: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Pero en cuanto a los muertos, acerca de los muertos, ¿qué dice Dios en su palabra? Bueno, vamos a ver qué nos dice Dios directamente en cuanto a los muertos. Hemos de invocarlos, hemos de llamarlos, hemos de darles de comer, hemos de consultarlos. ¿O dónde están los muertos? ¿Qué dice Dios? Y vamos a iniciar con esta cita, Deuteronomio 26,
13 y 14. Deuteronomio 26. Aquí tenemos un miembro del pueblo de Dios, un buen judío. A ellos se les dio instrucción de que obedecieran la palabra de Dios, de que presentaran sus ofrendas a Dios, sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas, todo a Dios, con un corazón limpio, con un corazón diligente, con un corazón temeroso de Él. Y para tener un poquito de contexto, versículo 13 y 14, dice el versículo 13: y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda. Confirme para confirmar todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, lo he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Fíjense qué frase tan importante es aquí. La ofrenda del Hijo de Dios, del creyente, tenía que ser en un orden ya establecido, en una instrucción por Dios precisa, enseñada a su pueblo, y ellos debían de hacerlo bien, como dice. Y dice el versículo 14: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. No ofrecer a los muertos. ¿Qué tiene que ver esto? Podríamos decir, hacer una pregunta ahí muy lógica, humanamente hablando. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Verdad? Y para tener más luz respecto a esto, ahora los invito a ir a capítulo 18 del mismo libro. Y veamos lo que dice aquí también. Dios dando instrucción a su pueblo, un pueblo apartado para Él, un pueblo rescatado por Dios. Versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué cosa son estas abominaciones? ¿Cómo entendemos esta palabra? Abominable, abominación. Hermanos, en nuestro idioma, esto es algo sucio, asqueroso delante de Dios. Es algo repulsivo, repugnante. Y dice Dios: ¿sabes? Yo te voy a dar una tierra donde hay naciones que hacen cosas abominables. Y yo quiero que cuando tú entres a poseer estas naciones, tú no hagas como ellos, porque esas naciones hacen cosas abominables. ¿Cuáles son esas cosas abominables? Vamos a verlas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque estas abominaciones porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti.
Miren lo que quiere Dios de su pueblo, y por eso le daba estas instrucciones. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo, limpio, y todo esto contaminaba a estos pueblos. Les contaminaba, no solamente físicamente hablando, sino en su alma, en su espíritu. Era algo que Dios aborrecía, y por eso estas naciones iban a ser desposeídas y echadas fuera. Y la instrucción con su pueblo dice: no tengas nada que ver con estas cosas. Si somos honestos, nosotros en nuestra vida antigua lo hicimos. Consultamos agoreros, fuimos a ver brujos y hechiceros, y también ofrecíamos a los muertos o consultábamos a los muertos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia? No, es que yo voy a ver a una divina para que yo pueda hablar con mi esposo, yo pueda hablar con mi hijo, yo pueda hablar con mi esposa. Y es real lo que ellos dicen, que sí escucharon su voz, que sí hablaron con ellos. Y dice Dios: ¿sabes qué? No lo hagas tú. No lo hagas tú. Porque esto no es nada agradable delante de Dios. Cuando esto sucede, aquí la pregunta es: bueno, ¿en realidad sí habló con su esposo? ¿En realidad sí habló con su esposa? ¿Sí habló con su hijo, que ya murió hace 1 año, 2 años, 3 años? ¿O que ya murió, no aparece, ya está muerto, pero no saben qué, dónde está o cómo fue? Y hay personas que son la conexión, que se les llama en este tiempo mediums, y que hacen la conexión entre aquella alma, vamos a decir, y la persona aquí en esta vida, y pueden intercambiar palabras. ¿Es verdad eso? Y Dios dice: ¿sabes qué? Tú no tengas nada que ver con eso. Es abominación. Hablar con los muertos, consultar a los muertos, darles de comer a los muertos o contaminarse con los muertos, en este sentido, equivale a hechicería, equivale a idolatría, equivale a consultar a divinos, ir con los agoreros, etcétera, etcétera. Es algo asqueroso, repugnante, repulsivo delante de Dios. No puede permitirlo delante de su presencia. Y le dice a su pueblo: tú no tengas nada que ver con estas cosas. Pero todavía podemos mirar otra cita. Levítico 20, por favor. En el libro de Levítico, tercer libro del Pentateuco, capítulo 20. Dice aquí, fíjese que era algo tan terrible en aquel tiempo, que lo que Dios dice en cuanto a alguien que hiciera algo de esto: y el hombre o la mujer que evocare a espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación. Vean la conexión. ¿Con qué tiene que ver? Ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ello. Entonces, vean esto, cómo está tan penado. Ustedes recordarán la historia de Saúl, el rey, cuando él se vio rechazado por Dios y ya no hubo una forma de poder comunicarse con Dios, como él fue a ver una adivina. Para Saúl, lo peor de esto fue que cuando él estaba en su reinado, él persiguió a estas personas y casi las aniquiló, las expulsó de su territorio. Y qué contradicción, que al final de su vida, él, al no tener
una respuesta de Dios, él fue a consultar a una adivina. Dice Dios en el versículo 26: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amados hermanos, ¿por qué Dios es tan celoso de esto y nos advierte? Y nosotros no tenemos nada que ver con esto hoy en nuestros días, por el amor del Señor. No tienes por qué hacer lo que Saúl hizo. Todo esto tiene que ver con el inframundo. Todo esto tiene que ver con los espíritus, pero no el Espíritu Santo, sino los espíritus caídos, llamados demonios. Todo esto tiene que ver con ello. Hermano, entonces es cierto que vienen los muertos y pueden hablar. Es un espíritu malo, es un demonio. Y claro que en este círculo de personas que trabajan en estas cosas, hay defraudadores, hay engañadores, pero también hay gente que verdaderamente hace sus trabajos de este tipo, porque bajo pactos con el espíritu malo tienen a su servicio espíritus malos, demonios, para que hagan estas cosas. Y cobran muy bien. Y algo que distingue a este tipo de personas aquí del otro lado del mundo es que donde tienen sus consultorios o sus lugares donde hacen sus trabajos, tienen una idolatría espantosa, completa, podríamos decir. A lo menos aquí en nuestro México lindo y querido, y Centroamérica y Sudamérica, donde reina la religión romana, tienen todos lo que ellos llaman santitos. No falta uno de ellos. Los pueden contar por docenas. Alguna vez yo he visto algún lugar así. Adivinan y ahí tienen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligado. Sabemos que un ídolo nada es, y que Dios solamente es uno, el que hizo los cielos y la tierra. Pero estos dioses con D minúscula y plural son imágenes de seres humanos, son imágenes de hombres o mujeres. Y el espíritu malo toma la imagen humana para que pueda, a través de ella, tener una influencia sobre las almas de las personas que los evocan, que los invocan, que los adoran. Entonces, dice Dios, ¿sabes? Tú eres un pueblo santo, no tengas nada que ver con ello. Ahora, como dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios, hablando a los salvos, a los creyentes, a los que hemos venido a Jesucristo y que hemos en Cristo obtenido nuestro Señor, Salvador, Dios y el perdón de nuestros pecados. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Eso qué significa? Estar bajo de significa dominio, autoridad, poder. El mundo entero está bajo la autoridad y el poder y el dominio de Satanás, engañados, en tinieblas. Y por eso el mundo hace estas cosas, porque las costumbres de ellos son vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vano, cosas vanas, cosas que no tienen ningún provecho, sin fruto, vacíos. Y ellos piensan que sus caminos son correctos. Ellos piensan que están bien, pero no saben que están bajo el dominio del espíritu malo.
y los ha esclavizado bajo el temor de la muerte. Nosotros salimos de ahí, estábamos ahí, pero ahora somos libres, amados hermanos. Y esto a mí me llena de mucho gozo, hermanos, porque ahora verdaderamente nosotros podemos disfrutar de esa gran verdad que vino a nuestras vidas a través de la palabra de Dios, y Jesucristo vino a ser el Señor de nuestras vidas. Tristemente, la historia del pueblo de Dios hizo lo que el Señor les dijo que no hicieran. Podemos ver el Salmo 106. Salmo 106. Dice ahí en el versículo 28: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y exactamente lo que el Señor les dijo que no hicieran. Es una costumbre pagana que hasta hoy se sigue haciendo. Salmo 106, versículo 28. Y dice Dios: ustedes me son pueblo santo. No hagáis conforme a las costumbres de los pueblos. Tristemente vemos lo que sucedió con la nación de Israel y conocemos su historia y todo lo que ellos han pasado, todo lo que ellos han sufrido por apartarse de los mandatos del Señor. Pero pasando a otro punto, la pregunta es en esta mañana: ¿a dónde van los muertos? ¿O a dónde están los muertos? El mundo dice: ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Así dice la canción, ¿verdad? No, pero es cierto. Es representativo de lo que el mundo dice y piensa. O una frase que cuando tú compartes de Cristo te dicen. Por ejemplo, yo les digo: ¿y tú sabes a dónde vas a ir cuando salgas de este mundo? ¿Quién sabe? Eso solamente Dios lo sabe. Yo les digo: sí, efectivamente Dios lo sabe y también tú lo puedes saber. Lo que pasa es que ignoras la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios tenemos la luz de nuestras almas, tenemos toda la verdad. Ahí podemos encontrar las respuestas que el mundo busca. Pero como el mundo no quiere nada con la palabra de Dios, por eso el mundo está en tinieblas. ¿No así dice Dios en su palabra? El mundo está en tinieblas. Bendito sea Dios por nuestro Padre, por nuestro Señor Jesucristo, quien vino del cielo y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, verá la luz de la vida. Y por eso todas las personas que han rendido su corazón a Jesucristo, estamos en luz. Fuimos liberados del temor de la muerte y nos hemos apartado de todas estas cosas abominables que Dios le decía a su pueblo que no hiciera. Porque así como fue dado a su pueblo en el Antiguo Testamento, también es para nosotros, es una palabra aplicada a nosotros. Y por eso hemos de santificar nuestras vidas. ¿A dónde van los muertos? El mundo dice: ¿quién sabe a dónde van? ¿Y yo cómo puedo saber a dónde voy cuando salga de este mundo? Solo Dios lo sabe. ¿O quién ha ido y ha regresado? Dicen todavía. Y yo les digo: pues eso dices porque ignoras la palabra de Dios. Pero precisamente nuestro Señor Jesucristo descendió hasta el Seol
Fue a los mismos infiernos. Ahí estuvo 3 días y 3 noches. Y regresó. Y se levantó de los muertos para decirnos todas las cosas. Y saber todo lo que hay después de esta vida. Y prepararnos ahora aquí en vida para cambiar nuestro destino eterno, que estábamos destinados a muerte eterna, al Seol, al lugar donde van los muertos, y ahora poder ir al cielo, a su gloria con Él. Eso es fantástico. Entonces, veamos algunas citas, amados hermanos. Vamos a empezar por leer Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9, capítulo 9, versículo 10. Dice ahí: todo lo que, otra vez, sí, está bien, está correcta la cita. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Está hablando de hoy, que tú vives, que tienes vida. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La raza humana, como sabemos, está condenada a muerte. ¿Por qué? La respuesta la tenemos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado nos mató. Y dice Dios en su palabra, hablando de todas las cosas que suceden debajo del sol, es decir, en esta vida terrenal. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y sabemos que un día vamos a salir de este mundo, pero la vida no termina con ello. La muerte, hablando de una persona que parte de este mundo, es una separación solamente. La casa de barro, el cuerpo, va al polvo, porque polvo, así lo dijo Dios cuando el hombre pecó. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el alma, ese soplo divino que Dios dio a Adán cuando lo hizo del barro, infundió Dios aliento de vida, le dio el alma, le dio el espíritu. Eso es eterno. Eso es eterno. Dios da vida, y no da una vida pasajera, da vida eterna. Su plan, su proyecto para la raza humana fue eterno desde el principio. Pero entró el pecado y nos mató a todos. Por eso ahora, aún nosotros como hijos de Dios en Cristo Jesús, pues vamos a entregar un día este cuerpo. Pero el alma y el espíritu son de Dios. Amén. Por eso el alma y el espíritu deben darle adoración a Dios mientras está en esta casa de barro. Por eso ahora en vida es cuando podemos servir a Dios con nuestra vida, cantarle adoración, alabanza con nuestros labios, presentarle ofrenda a Dios con nuestras manos, porque Él nos da las fuerzas, Él nos da todo para que podamos nosotros ahora servirle a Dios. Eso es algo fabuloso, hermanos. ¿A dónde van los muertos? Al Seol. ¿Dónde está el Seol? Hermanos, el Seol está en el centro de la tierra. En el centro de la tierra está el Seol. Ahora, no confundamos el Seol con el infierno. El infierno está en el Seol, pero no es lo mismo. El Seol, y dentro del Seol, ahí está el infierno. Antes de la cruz, en el Seol estaban los dos lugares: el lugar de tormento y el lugar de reposo.
Esto lo podemos ver en Lucas 16. ¿Quieren acompañarme a esta cita bíblica? El tercer evangelio, Lucas 16. Aquí tenemos la historia del rico y Lázaro, ¿sí? Y dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo llamado Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ya se imaginan, ¿verdad? Los dos cuadros, las dos caras de la moneda, totalmente opuestas. Muere un pobre y apenas ahí van unos cuantos. Muere un rico y va todo el pueblo, ¿no? Con muchas coronas y muchas flores, dándoles el pésame a la familia. Se nos adelantó. Dios lo tenga en su santa gloria. Descansa en paz. Qué buen hombre era. Y tantos parabienes que se pueden decir en esos momentos. Pero miren lo que dice Dios en su palabra. Versículo 23. Lo acaban de enterrar al rico. Y dice el 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Oye, pero si ya lo sepultamos, ya se acabó todo, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Qué cosa es el Hades? En el idioma nuestro, español, es infierno. Por alguna razón, la palabra se dejó tal cual es en el griego. No se tradujo. Es infierno. Y en el infierno, oye, ¿no se acaba todo con la vida? ¿Cómo es que ahí está? Y dice que está en tormentos y dice que alzó sus ojos. Qué tremendo, hermanos. Si el mundo creyera esto, es que sería alumbrado por la verdad de Dios. Pero el mundo entero está bajo el maligno, en tinieblas, ignorando las verdades de Dios. Y por eso no sabe qué sucede. Pero ahora este hombre rico lo acaban de sepultar y dice Dios en su palabra que está en el infierno atormentado. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, allá en el Seol está el lugar de reposo, y a lo lejos, me imagino, lo puede ver. Este hombre puede ver, puede reconocer a los personajes, y se acuerda de Lázaro, aquel mendigo que llegaba a la puerta de su casa cuando él hacía esos banquetes, y este hombre pobre, pordiosero, enfermo, esperaba que le diera las migajas siquiera que caían de la mesa, pero ni eso le daba. Mejor los perros se compadecían de él, y dice que lamían sus llagas. Y este hombre estaba en su opulencia, en su riqueza, disfrutando la vida, pero no se acordó de este hombre menesteroso. Pero ahora, en la otra vida, podríamos decir, ya en la eternidad, se encuentra en el Seol atormentado por una llama. Pero lo que nos debe llamar la atención, que puede reconocer a las personas, puede hablar, sufre. Versículo 24, la segunda parte dice, desde el principio: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está atormentado. ¿A dónde van los muertos? Dice el mundo, ¿quién sabe a dónde van? Dice Dios, van al infierno. Van al infierno.
Y específicamente el Salmo, leíamos el Salmo, leíamos el Salmo 106, el Salmo 9:17. Todos los impíos serán trasladados al Seol. Ya expliqué el Seol. Ahí está el Hades, infierno. Pero antes de la cruz, ahí estaba también el lugar de reposo. La palabra de Dios nos dice que después de la resurrección del Señor Jesucristo, ese lugar de reposo fue llevado al cielo. Hermano, ¿dónde lo dice? Si me meto a ese punto, voy a tardar más. Mejor investíguenlo ustedes. El lugar de reposo fue llevado al cielo. Ahora los muertos en Cristo, dice la Biblia, duermen. Y sus almas son llevadas al cielo. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Dónde está Cristo? Él bajó al Seol, Él bajó al infierno mismo, pero Él subió y al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. La Biblia grita en muchas partes, Hechos capítulo 2, Hebreos 10, Romanos 8 y en muchas partes más. Cristo está a la diestra del Padre, en el cielo. Y dice Pablo: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por razón de la obra, es necesario que yo siga aquí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Jesucristo, cada persona que tiene su fe en Jesucristo, que ha puesto a Jesucristo como el Señor de su alma, el Salvador de su alma, el Dios de su alma, la muerte no tiene poder. Fíjense que en Jesucristo morir es ganancia. Qué cosa más asombrosa, porque como hemos aprendido también, la muerte no trae bendición. La muerte es maldición, y cuando llega, lleva luto, tristeza, lágrimas, dolor. Es un verdugo de la humanidad. Pero Cristo la derrotó, y por lo tanto los que estamos en Cristo somos victoriosos. Salmo 9:17, creo que nada más se los mencioné, pero estaría bien que lo viéramos. Salmo 9:17. ¿Cómo dice? Si alguien lo tiene. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué tal? Qué claro está. Los malos serán trasladados al Seol. ¿Quiénes son los malos? Todas las gentes que se olvidan de Dios. Hermanos, la religión las gentes piensan que por su religión, hasta son hijos de Dios. No, Dios no está en la religión. Y estar en una religión es muy seguro que están en una religión que es tradición, costumbre, dogmas humanos, herencia de los ancestros. Pero Dios no está ahí. Y también
hablando de los malos y de los buenos, podemos reflexionar sobre lo que está diciendo el Evangelio de Juan. ¿Quieren ir conmigo ahí? En Juan capítulo 5, Evangelio de Juan. Y claro, esta enseñanza realmente, sin duda que despertaría muchas preguntas y también mucha inconformidad y mucha ira y mucho enojo por lo que estamos diciendo. Versículo 28. 5:28 de Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo malo? El contexto, en el contexto de nuestro libro de Juan. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es venir a Cristo. Lo bueno es poner nuestra fe en Jesucristo, conocer a Jesucristo, venir a Jesucristo. Eso es lo bueno. Y no hay otra puerta más. ¿Y qué es lo malo? Rechazarlo, darle la espalda, ignorar a Jesucristo, no creer en esa obra gloriosa en la cruz del Calvario, donde Él tomó nuestro lugar y Él recibió el juicio de nuestras culpas. Él pagó nuestro pecado, derramó su sangre para lavar nuestras almas de nuestros pecados, murió, fue sepultado y al tercer día resucitado. Todos los que hemos puesto nuestra fe en esta obra gloriosa del Señor, es lo bueno, es lo bueno. Pero rechazar esto, no creer en Jesucristo, no creer su palabra, es la mayor ofensa que se le puede hacer a Dios. Porque una persona que no acepta la Biblia, que no cree la Biblia, dice primera de Juan 5, 9, 10, dice, hace a Dios mentiroso. Y todo aquel que hace a Dios mentiroso, le espera solamente el juicio. Vean qué claro es esto. Todo tiene que ver con la palabra de Dios y Jesucristo, que es el verbo de Dios. Entonces, ¿a dónde van los muertos? Al lugar de tormento llamado Hades, que es infierno realmente. Y bueno, ahí tenemos una gran lección en Lucas, hermanos. Eso sería como parte de otra enseñanza, pero ahorita brevemente vamos a hacerle la aplicación. Porque aquí tenemos a este hombre atormentado pidiendo un poco de agua. Es más, ni siquiera eso, que Lázaro mojara sus dedos y los pusiera en su lengua y le refrescase un poco. No sé si ustedes han pasado por una experiencia en la cual no pudieron tomar agua y tienen sed y no hay agua. Pero yo sí pasé varias veces por esa experiencia. Se te seca la lengua, se pega, la saliva se hace sólida casi, no puedes ni pasarla. Es un tormento. Y cuando por fin tomas un vaso de agua ves la gloria. Bueno, en este lugar de tormento, en esta llama de fuego que dice Lucas 16, es eterno, constante, y no hay ni una gota de agua. La persona está en un tormento eterno. Ese es el infierno. La gente no cree esto. La gente dice, no hay infierno. Aquí está el infierno. Dice, porque aquí
antes de irnos pagamos todas las que hacemos. No es cierto. Sí, les pasará algunas cosas, pero el juicio que viene es eterno en el infierno. Y para eso Cristo vino, hermanos, porque Cristo ama a la humanidad completa. Él murió en la cruz por toda la humanidad, pero ahora cada hombre debe hacer una decisión. ¿Qué va a hacer con Cristo? La pregunta del millón en aquel tiempo, cuando Dios el Padre venga delante de las naciones, la pregunta que el Señor les va a hacer: ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con él? Y no crean que nosotros estamos exentos. Compareceremos delante del tribunal de Cristo para que entreguemos los resultados de nuestra mayordomía. Nosotros no somos dueños de nada. Todo lo hemos recibido de nuestro Padre: vida, salud, fuerza, inteligencia, dones, talentos, profesión, oficio, un trabajo X que Dios te da, a través del cual tú recibes bendiciones. Todo eso es para que llevemos a cabo nuestro ministerio. Y muchos pensamos que, no, ¿cómo me bendice Dios? Venga para acá. Todo, mi camioneta, mi casa, mi profesión, mi trabajo, mi. Momento, Dios te bendice para que a través de ello bendigas tú las vidas de las personas, proclamando a Jesucristo, compartiendo de Jesucristo, apoyando su obra, respaldando su obra. Que su palabra, su verdad se dé a conocer en todos los rincones de la tierra. Hay que invertir en nuestros ministerios, nuestra familia física, nuestra familia espiritual, la iglesia local y nuestro ministerio personal con las almas perdidas. Todo tiene que ver como siervos de Jesucristo. Acuérdense que libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. Ok. Ya saben dónde fueron los muertos. Allá están. Unos están en el lugar de reposo, que es el paraíso, ahora en el cielo, pero otros están en el infierno. La pregunta ahora: ¿los muertos pueden regresar a este mundo? ¿Pueden salir de donde están o cambiar de lugar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 16, versículo 26. Cuando le dice el rico a Abraham que mande a Lázaro del lugar de reposo al lugar de tormento donde se encuentra él, que le remoje, que le humedezca su lengua porque está atormentado, el padre Abraham le dice, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima significa abismo, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Imagínense, dentro del mismo Seol ni siquiera se puede cambiar de lugar, menos salir. Pero por si tú dijeras, bueno, pero pues sí entendemos, nadie puede pasar de un lado a otro, pero a lo mejor sí pueden venir aquí a comer sus platillos favoritos, a tomarse su tequila, su pulque. ¿Qué dice la Biblia? Job 7, vamos al libro de Job. Job capítulo 7. Versículos 7 al 10. Dice aquí la palabra de Dios. Dice Job: acuérdate que mi vida es un soplo
y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. El que desciende al Seol no subirá. ¿Dónde dice dónde dice la Biblia que está el Seol? Abajo. Ahí van los muertos. El cuerpo va a la tumba, los entierran a 1 metro, los entierran a 1,5 metros, a 2, según el suelo esté blandito o duro, o algunas veces hasta 3 metros. Creo que en San Felipe los entierran como a 3,5, ¿verdad? Bien profundo. Pero ahí queda el cuerpo, el alma va al Seol. Dice Job: así como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Acuérdense, el Seol es el lugar donde van las almas. Ahora actualmente las almas condenadas, perdidas, porque las almas salvas van al paraíso celestial. ¿Qué dice Pablo? ¿Dónde? A donde está Cristo. Teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? Pero vamos a ver otra cita. En presencia de 2 o 3 testigos, dése por hecho toda palabra. Eclesiastés 9. Gracias. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Tú sabes eso? Fíjense, sí lo sabemos. Yo sé que voy a morir un día. Puede ser hoy en la noche. ¿Qué piensas tú cuando dices: ¿y qué tal si muero hoy? ¿Te da miedo? Los que estamos en Cristo ya no tenemos temor a la muerte, acuérdense. Y si tienes temor a la muerte, entonces recibe a Cristo. Significa que no has sido salvo, andas en temor. ¿Ok? Pero en Cristo ya no tenemos por qué. Y si Él dijera: ¿sabes qué, Marcos? Esta noche vienen por tu alma. Sí, Señor Jesús, ven por mí. Porque para nosotros la muerte solamente es una puerta de acceso a la gloria de Dios. No así los condenados. Y eso es lo más triste, hermanos, porque en este tiempo no debiera condenarse ningún alma. Que un alma se condene y vaya al infierno es un desperdicio delante de Dios, de la obra de Jesús en la cruz. Y el Padre no quiere eso. Por eso a nosotros los llamados, los salvos, nos ha dicho una y otra vez que les anunciemos, que les digamos, a lo menos con la gente que está a nuestro alrededor, que ninguno le falte esta luz. Decirle: no tienes por qué condenarte al infierno. Cristo abrió el cielo para que tu alma, cuando salgas de este mundo, vaya allá al cielo. Cristo pagó tus pecados en la cruz. Ven a Él, pon tu fe en Jesucristo. Él es el salvador de tu alma. Si tú quieres, recíbelo, recibe su palabra. Cree que Jesús es Dios. Cree que Jesús resucitó de los muertos. Muchos creen en Jesús, pero no creen que resucitó de los muertos. Ellos creen que Jesús sufrió un colapso y lo bajaron de la cruz, pero no lo sepultaron, sino que lo llevaron
de alguna forma lo asistieron, lo hicieron recuperarse, y luego él se fue a Asia, por allá, por la India. Ahí se casó y tuvo familia. Otros admiran a Jesús como un gran ejemplo de un hombre bueno, y creen en Jesús. Muchos creen en Jesús como un buen ejemplo. Muchos creen en Jesús que es el Salvador, que murió por sus pecados, pero es un conocimiento intelectual, no en el corazón. Y eso hace la diferencia. Y puede haber muchos cristianos que tengan solamente el conocimiento intelectual. Ah, sí, yo creo en Jesús, Él es el Salvador. Y muchos se autoengañan diciendo, bueno, es que Cristo está en mi corazón, así que no tengo que ir a la iglesia si no quiero. Yo sé que si muero yo voy con Cristo. Pero es que un cristiano verdadero tiene fruto, hermanos. Un cristiano verdadero adora a Dios, adora a Jesucristo. Un cristiano verdadero habla de Jesucristo. Un cristiano verdadero va a ser un testimonio de Jesucristo. Pero una persona aislada de 1 año, 2 años, 3 años, que dice que recibió a Jesucristo y jamás se para donde está la congregación de los santos, jamás está ahí en comunión con los santos, que nadie sabe que hizo esa oración, pero como ella sí sabe que la hizo un día, y así el diablo los tiene engañados. No. Nosotros ahora en vida tenemos que servir al Señor. Dice la palabra, no la leímos, ¿verdad? La cita de Eclesiastés 9. Bueno, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Sí, perfecto, ya me acordé. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Su orgullo, su avaricia, todo de lo que son característicos, ¿verdad? Orgullo, avaricia, egoísmo y todas las maldades. Todo al irse de este mundo se acabó. Dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, los rayos del sol jamás los volverán a recibir. Jamás verán el sol. Ellos ya se fueron a su lugar. Es imposible que vuelvan. Hermano, entonces, ¿qué pasa cuando oímos que se quejan? Vemos bultos como de personas que andan por ahí. La Llorona y todo eso, hermanos, son espíritus malos. Espíritus malos que se apropian de los lugares donde hay tinieblas totalmente, donde hay mucha hechicería, brujería, donde Dios no se da a conocer, donde no hay hijos de Dios. Por eso a veces estamos en nuestros propios pueblos y en nuestros propios pueblos hay tantas tinieblas porque nosotros mismos no somos luz. Todavía se ven las bolas de fuego volando, peleando entre sí, que son hechiceras, brujas. Se oye la Llorona, sale el charro sin cabeza. ¿Por qué? Porque no hay cristianos. Y es muy triste que haya cristianos en un lugar y esos lugares sigan en tinieblas. Porque no hay quien interceda por esos lugares. No hay quien proclame a Jesucristo. No hay quien adore y alabe a Jesucristo. Y saben,
¿Eso cómo puede suceder así en una región? Eso puede suceder a nivel de un pueblo, pero eso puede suceder en nuestras propias casas, cuando como cristianos su palabra está muy ausente, la oración está anulada, alabanza no hay, tu casa está bajo el dominio del espíritu malo, y por eso hay muerte, hay tristeza, hay dolor, hay discordias, hay envidias, hay desacuerdos, hay peleas, hay chismes, hay tantas cosas, hermanos. Reflexionemos todo eso. En la casa de los cristianos debe haber gozo, paz, amor. Nuestras vidas deben bendecir a los que nos rodean. Y a donde vayamos, que la gente conozca a Jesucristo a través de nosotros. Meditemos en estas cosas, hermanos, es muy importante. Porque de lo contrario, se apoderan los espíritus malos, donde el Espíritu Santo debía tener todo el dominio, todo el control, toda la autoridad. Si en lugar de que haya alabanza, están las de Chente Fernández, está el radio sonando todo el día, ahí los anuncios y la música, el rock y el rap y todas esas cosas, ¿a quién estás invitando? ¿A quién estás festejando? ¿Dónde está el altar que le corresponde a Cristo si tu hogar es un hogar donde Cristo ha llegado? Él no es el Señor, Él no es tu Dios. ¿A quién puedes bendecir? A nadie. Y al contrario, estamos ayudando a la gente a que se vaya al infierno. Tenemos que meditar en estas cosas. Son puntos muy importantes para reflexionar. Los muertos se van a su lugar, ya no podrán salir. Son los espíritus malos que se enseñorean de las regiones por la violencia, la maldad, los homicidios, donde no hay justicia de Dios, donde no se hace justicia. Hay un pueblo donde le hicieron su monumento a la Llorona, fíjense. Y hablando de ese pueblo, es un pueblo totalmente pagano, porque si hay cristianos, pareciera que no hay cristianos. Y de veras, no les miento, hay un monumento a la Llorona. Y seguido se oye la Llorona y las bolas de fuego se pasean. Entonces, ¿por qué? Porque imperan los espíritus malos, los demonios, dominando los lugares. Y las personas están entregadas en sus idolatrías, en sus tradiciones de hombres, en su religión, pero no hay un cristiano que interceda por esos lugares. Como lo hemos dicho aquí, hermano, tú eres el hombre de paz de tu casa, el hombre de paz de tu pueblo, el hombre de paz de tu cuadra, de tu barrio, de tu comunidad. Tú eres el responsable, hermano. No te duermas, haz algo, por favor. Así que veamos esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta celebración del mundo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Ay, pues aunque sea flores le voy a llevar a mi papá. Yo no quemo cera ni pongo ofrenda. Aunque sea flores le llevo a la tumba de mi padre para que no digan. Y ahí están los cristianitos llevando flores. Qué cosa más triste. Mi padre murió hace 11 años. Este 30 de octubre lo sepultamos. Hace 2 días, 11 años atrás. Me encanta porque le mandamos hacer su lápida, le pusimos su placa, su epitafio. Y ahí está su tumba.
Mi padre no necesita flores. Mi padre no necesita nada. Hermanos, mi padre está en el cielo con Cristo. Su cuerpecito, su casa de barro, ahí quedó. ¿Qué necesita? Ah, pero es que las gentes te van a decir: oye, qué hijo tan malo, tan ingrato, no le llevas ni flores. ¿Eso no es pura vanidad? ¿No es puro orgullo? Si en vida mi padre yo lo traté mal o yo lo traté bien, eso es lo que va a contar. Eso es lo que va a contar en vida. Es en vida, no cuando se fueron. Ay, 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 están llorando todos. Qué hipócritas. Para que la gente diga: oh, ¿cómo amaron a su padre? ¿Cómo amaron a su madre? Hipócritas. Es en vida, amados hermanos. Hoy, abraza a tu padre, abraza a tu madre, bendícelos. El demonio muchas veces está en posesión porque Cristo no está ahí. Y sobre todo de la gente grande se apoderan los espíritus malos. Yo he visto más de un anciano lleno de blasfemias en sus bocas. A veces hablando solos, ya están perdidos de la mente, están hablando maldiciones y maldiciones. El espíritu malo está poseído ahí totalmente. Nosotros somos bendición, hermanos. Hemos de reprender al espíritu malo. ¿Pero cómo? Con el poder del Espíritu Santo, llenando nuestras vidas de su palabra, hablando la palabra, cantando alabanzas, leyendo la Biblia en voz alta. Si tú sabes que hay dominio ahí del espíritu malo, pon la Biblia, habla la Biblia, quita las malas palabras de tu boca. Dale a Dios el primer lugar y Él se va a encargar de santificar y reprender a los espíritus malos para que las almas de esas personas cambien. Me decía iba a decir un hermano, pues yo quiero que sean mis hermanos, pero no quieren nada con Cristo. Me decía: ¿sabes qué? El otro día hablé a mi casa, por error marqué el teléfono de mi casa. Dice: pero nadie vive en mi casa y me contestaron. Y yo oí la voz de mi papá. Digo: ay, ¿y quién está en tu casa? Pues nadie, pero yo por error marqué el teléfono. ¿Cuál? Si ya ni se paga teléfono ni nada. Y dice: y cuando yo voy, veo su silla meciéndose. Y oigo los pasos como cuando mi papá caminaba ahí. Y alguna gente que ha querido ir a vivir, mejor se van porque ¿qué cosa es, doctor? ¿Qué cosa es? ¿Es mi padre? Le digo: no es su padre, es un demonio que poseyó a su padre, y como su padre se perdió, ese demonio ha quedado poseyendo ese territorio. Ellos no pueden salir ya. Pero la maldad, la injusticia, la ausencia de Dios hace que los espíritus malos se posesionen. Murió una persona y la persona me platicó: está aquí el lugar donde está el féretro, y aquí al lado el lugar donde estaba la familia, pues creo que estaban discutiendo, ¿no? de cómo iban a sepultar y no se ponían de acuerdo. Y de pronto escucharon unos gatos que se agarraron, pero ustedes han oído los gatos, ¿no? Gruñidos, quejidos, lamentos como de niño, pero así peleándose a muerte. Y rápido se mueven porque eso lo oyeron en el lugar donde estaba el féretro recién acababa de morir la persona. Eran las 3 de la mañana. Me lo contó la persona que lo escuchó. Y van gatos aquí, no tenemos ningún gato. ¿De dónde salieron? Y buscaron ni rastros. No eran gatos.
Al morir el cuerpo, al morir la persona, salen los demonios. Hermanos, el mundo espiritual, el inframundo es real, es verdadero. Y eso infunde miedo y temor. Pero para los que no están en Cristo, pero para nosotros no. Oye, que se aparece el muerto, dicen, no es el muerto, son demonios. Pero nosotros a la luz de la Biblia podemos traer la luz y darle respuesta a estas cosas. Todo lo que necesitamos es que Jesucristo sea el Señor de nuestras almas, el Señor de nuestras vidas, el dueño de mi hogar, el dueño del centro de mi trabajo, el dueño de mi vida donde yo estoy orando. Él es el Señor, ahí lo adoro, ahí lo alabo, ahí invoco su nombre. Tu casa, un altar de adoración, ahí invoca su nombre, alaba a Dios, lee su palabra. En lugar de que pongas esas músicas mundanas. La música es bonita, voy de acuerdo. Tiene su momento, quizá, tiene su lugar apropiado. Pero que eso sea todo el tiempo, oye, recapacitemos, no puede ser. Al diablo le encanta que la Biblia esté ausente en tu casa, que la oración esté anulada en tu casa, que la alabanza a Dios que le corresponde no haya ahí. Sí, este es el lugar de adoración, de alabanza y todo, y bendito sea Dios. Pero donde quiera que estemos, Él debe ser alabado, adorado, invocado. Él debe de estar recibiendo la gratitud de nuestro corazón. Oh Señor, gracias. Gracias por esto, por aquello, por todo lo que tú nos das. Dale adoración. ¿Va a querer el espíritu malo estar ahí? No. Y tú puedes ir y venir y subir y bajar a medianoche, a la madrugada, al anochecer, en la mañana, al mediodía, y andas feliz, contento, gozoso. No hay temor, no hay miedo. No se trata de que nada más los valientes no tienen miedo. No. Todos somos humanos y sabemos bien de qué pie cojeamos los humanos. Pero cuando Cristo es el Señor, eso se va. En el amor no hay temor. El perfecto amor. Y nuestra fe en Jesucristo y nuestro crecimiento y desarrollo en Jesucristo y nuestra madurez en Jesucristo es un proceso. Hemos de estar constantemente en ello, creciendo. El perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme aún es niño, no se ha desarrollado. Así que crece, hermano, crece. Conoce a Dios, conoce a Cristo, métete a la palabra. Sea el deseo de tu corazón día y noche. Y si te levantas a la medianoche, a las 3 de la mañana, busca a Dios. Me dicen algunas personas, híjole, yo no pude dormir. A las 3 de la mañana se me quitó el sueño. Le digo, ojalá que así me pase a mí, para que a esa hora me levanto y me pongo a orar, a cantarle alabanza a Dios, a leer su palabra. Es la cosa más hermosa. Aprovechen si tienen insomnio. Si no pueden dormir, aprovechen para leer la Biblia. Orar a Dios, hay muchas necesidades que tenemos. Interceder. Entonces, nosotros como creyentes verdaderos celebramos la vida y al dador de la vida y al vencedor de la muerte. ¿Quién es? Jesucristo. Les invito rápidamente, a ver si no me estoy pasando mucho de tiempo, porque a veces pierdo ese. Miren lo que dice Hechos 17, 24. Se los leo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en templos de aquellas personas, sus cuerpos, de los que hemos puesto nuestra fe en Él.
No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo de nosotros. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hemos cambiado totalmente. Ya no celebramos la muerte. Ya no celebramos a los muertos. Ya no les damos de comer a los muertos. Ya no invocamos a los muertos. Ya no consultamos a los muertos. Ahora celebramos a Dios, el dador de la vida, y a Jesucristo, quien venció la muerte. Hermanos, dice su palabra aún todavía, y de una sangre, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. ¿Cómo no festejarlo a Él? Los muertos ya están muertos, no necesitan nada de este mundo. El mundo hace eso porque el mundo está en tinieblas, pero tú y yo somos luz. Hemos de gozarnos en nuestro Dios por su obra gloriosa, porque lo que Él hizo es glorioso. Salmo 86, 10. Salmo 86. Miren qué precioso lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Qué tal? ¿Ven lo que tenemos en esta fe gloriosa viva? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo libró mi alma de las profundidades del Seol? ¿Cómo lo hizo? Quiero que vayan a Oseas. Me gustó la cita que mencionaba Efraín cuando hacía la apertura. Vamos al mismo libro, Oseas, capítulo 13. Daniel, Oseas, ¿no? ¿Es así? Versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Vean esas palabras, una profecía. ¿Y esto cómo sucedió? En la cruz del Calvario, amados hermanos. En la cruz del Calvario. Miren que la promesa que le está dando a su pueblo, es más, al género humano: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Se enfrascó en una batalla a muerte. ¿Cómo venció a la muerte? Con su muerte. Él tuvo que morir en la cruz. Por eso, ahora dice el salmista: redimiste mi alma del poder del Seol. Por eso te alabaré. Por eso te adoraré. Por eso me rindo a ti totalmente. Qué cosa más maravillosa. Primera
La muerte está derrotada, la muerte está vencida. Ya no tenemos que tener temor a ello. Yo les invito a que vayamos a Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Dice la palabra de Dios: y la muerte y el Hades, la muerte y el infierno, oigan, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El infierno mismo no se compara con el lago que arde con fuego y azufre, es una cosa chiquita ahora. Y ahí el infierno va a ser lanzado, pero la muerte también, al lago que arde con fuego y azufre. A donde fueron lanzados, Satanás ya tiene la sentencia, día, hora, mes, año, todo exactamente el momento cuando él sea lanzado a este lugar, y ahí va a ser lanzada la muerte. La muerte está vencida. No tenemos que temer por ello. El Señor lo ha hecho. Vamos por favor a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Miren lo que dice en el versículo 54. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, sea vestido de incorrupción, o sea, de la naturaleza celestial, y esto mortal, nuestro cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, vamos con cuerpos inmortales al cielo. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, pulverizada. Sorbida es sorbida, anulada, aniquilada. Miren la pregunta del 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y ahí estaba la humanidad entera esclavizada y condenada a muerte. La muerte había ganado, pero cuando viene Jesucristo, vino a vencerla. Por eso dice el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte está vencida, no tiene poder sobre nosotros. Sí, vendrá por este vaso de barro, pero yo no tengo que tener temor que venga por este vaso de barro. Mi alma desnuda será vestida de un cuerpo celestial. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Este cuerpo es cuerpo terrenal, pero Dios me tiene un cuerpo celestial. ¿Cuál temor a la muerte? Hermanos, nuestro temor sea Jesucristo. Y mientras vivimos, sirvamos a Jesucristo. No te avergüences de tu fe. Ya no estés más en la ignorancia. No sigas más estancado espiritualmente. Aprovecha el tiempo que Dios te da de vida. Crece espiritualmente, conoce a Jesucristo, llénate de su palabra y ve, anúncialo. Ve, anúncialo. La obra es del Espíritu Santo. No es porque tengas instrucción universitaria, necesitas tener mucha cultura. No. Se conocen gentes muy sencillas, campesinos, obreros que tienen pocas letras, pero que tienen la llenura del poder del Espíritu Santo, sirviéndole a Jesucristo poderosamente, porque Él hace la obra. Nada más nuestras vidas deben de estar dispuestas a entregarse. Y por todo esto, hermanos, por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Aún en la muerte, siendo Cristo el Señor de nuestras vidas, tenemos victoria sobre ella. Y por eso Pablo decía: teniendo deseos de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por amor de la obra es necesario que siga permaneciendo en este cuerpo. De hecho, cuando Pablo estaba ya a punto de partir, dice: el Señor ya me dijo que ya me voy. He peleado la buena batalla, he concluido la carrera de la fe. Por tanto, me está reservada la corona de vida.
la cual el Señor no solo me dará a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Cristo viene. Cristo viene, hermanos, y nos va a llevar con Él. Dice el Salmo 116:15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando un hijo de Dios parte de este mundo, los ángeles están ahí. El Señor se agrada de ese hijo y lo mandó traer para estar con Él en su gloria, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Amados hermanos, vive en esta fe, disfruta esta fe, apasionate por esta fe y proclama al mundo, porque el mundo está huérfano. El mundo necesita a Cristo y no lo sabe. Lo que están haciendo lo hacen de corazón, pero están en tinieblas. Y tú te dices cristiano, te dices hijo de Dios, te dices seguidor de Jesucristo. Bueno, pues manos a la obra. Amén, hermanos. Y ya sabemos todo, cómo están las cosas. Hagamos justicia, hagamos bien, démosle lugar a Dios, adorémoslo, donde quiera. Tu auto debe traer música de cristiana, palabra, ahí la Biblia, donde vayas, esté sonando en tus oídos, en tu corazón, y tú cantándole a Dios. ¿Cómo no te va a escuchar Dios en tus oraciones? ¿Cómo no te va Dios a bendecir? ¿Cómo no va a llenar de gozo y de paz tu alma, tu corazón? ¿Cómo no te va a dar confianza, seguridad donde quiera que vas? ¿Cómo no? Porque hay una relación, una comunión con la fuente de poder, con esa fuente de victoria que venció la muerte. Y no solamente eso, dice Hebreos 2:14 que Cristo con su muerte venció a la muerte y al imperio de las tinieblas. Se los parafraseé, pero vale que se los lea y con esto terminamos. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo, estoy parafraseando, Jesucristo, o sea Dios, también participó de lo mismo. Es decir, se hizo carne y sangre, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte. Él tuvo que morir y con su muerte mató a la muerte, dice Oseas 13, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Génesis 3:15. El golpe asestado en la cabeza de la serpiente, cumpliéndose al pie de la letra la palabra de Dios. Gloria a su nombre, amados hermanos. Bendito sea nuestro Señor. Oh Dios, gracias Padre.